La historia de la caída de Jericó es un relato épico de fe, obediencia y el poder del Dios de Israel. Este evento no solo marcó la conquista de la primera gran ciudad en Canaán, sino que también fue una clara demostración de que las estrategias humanas palidecen ante los planes divinos. Acompáñanos en esta emocionante travesía a través del libro de Josué, donde veremos cómo las murallas más fuertes fueron derribadas no por la espada, sino por la obediencia a Dios. Después de 40 años vagando por el desierto, el pueblo de Israel finalmente llegó a la tierra prometida. Bajo el liderazgo de Moisés, habían sido testigos de milagros asombrosos, pero Moisés no entraría a la tierra de Canaán. El liderazgo pasó a Josué, un hombre fiel y valiente que había sido preparado por Dios mismo. El pueblo cruzó el río Jordán de manera milagrosa, y ahora, la primera ciudad que debían conquistar era Jericó, una ciudad poderosa, rodeada de murallas impenetrables. Las murallas de Jericó no solo eran una barrera física, sino también un símbolo del poder de sus habitantes. Sin embargo, Dios tenía un plan, uno que nadie hubiera imaginado. Jericó era una ciudad fortificada, conocida por sus altos y gruesos muros. Para los habitantes de Jericó, parecía imposible que un ejército de nómadas pudiera siquiera intentar conquistarla. Desde lo alto de las murallas, los guardias observaban con confianza, sabiendo que estaban protegidos. Pero lo que no sabían era que la batalla que se avecinaba no sería ganada con armas o fuerza, sino con la obediencia a Dios. Josué era un hombre de fe. Sabía que la victoria dependía de Dios, no de la fuerza de su ejército. Una noche, Dios habló a Josué y le dio instrucciones precisas: rodea la ciudad una vez al día durante 6 días. 7 sacerdotes llevarán trompetas de cuerno de carnero frente al arca del pacto, y todo el pueblo deberá marchar en silencio. En el 7º día, rodearás la ciudad 7 veces y luego todos gritarán con todas sus fuerzas, y las murallas caerán. Para muchos, esta estrategia podría haber parecido irracional. ¿Cómo podían caer los muros de una ciudad solo con el sonido de trompetas y gritos? Pero Josué no dudó. Sabía que debía seguir el plan de Dios al pie de la letra. El primer día, el pueblo de Israel obedeció. Los sacerdotes al frente llevaban el arca del pacto, un símbolo de la presencia de Dios entre ellos. Detrás de ellos, todo el ejército de Israel marchaba en completo silencio, mientras las trompetas sonaban con fuerza. Nadie pronunciaba palabra alguna. Los habitantes de Jericó, mirando desde lo alto de sus murallas, estaban perplejos. ¿Qué estaban haciendo estos israelitas? ¿Por qué no atacaban? Los guardias, confiados, observaron con curiosidad. Las burlas comenzaron desde lo alto. Los guardias se reían y gritaban insultos al pueblo de Israel, pero este seguía marchando en silencio, rodeando la ciudad solo una vez y luego regresando a su campamento. Día tras día, Israel siguió las instrucciones de Dios. Cada mañana, el pueblo se levantaba, marchaba alrededor de Jericó en completo silencio mientras las trompetas sonaban. La rutina era la misma: una vuelta alrededor de la ciudad y luego regresaban al campamento. Para algunos, este ritual repetitivo pudo haber sido agotador o incluso confuso. Pero el pueblo confiaba en las palabras de Josué y en el plan de Dios. El 7º día, algo era diferente. Josué ordenó al pueblo que rodearan la ciudad no solo una vez, sino 7 veces. El cansancio era evidente en los rostros de los israelitas, pero también lo era la determinación. Al finalizar la 7ª vuelta, Josué dio la orden: griten, porque el Señor les ha dado la ciudad. En ese instante, las trompetas sonaron con una fuerza ensordecedora y todo el pueblo de Israel gritó con todas sus fuerzas. Entonces, ocurrió lo imposible. Las gigantescas murallas de Jericó, que habían resistido durante generaciones, comenzaron a temblar. En cuestión de segundos, se derrumbaron ante los ojos de todos. El pueblo de Israel avanzó y tomó la ciudad. Las murallas que parecían indestructibles fueron destruidas no por la fuerza de hombres, sino por el poder de Dios. Entre la destrucción de Jericó, una casa permaneció en pie. En ella vivía Rahab, una mujer que había mostrado fe en el Dios de Israel.
Ella había ayudado a los espías israelitas cuando exploraron la ciudad y por su acto de fe, le prometieron que su vida sería salvada. Tal como se había prometido, Rahab y su familia fueron rescatados y protegidos. Años después, Rahab se convertiría en parte de la genealogía de Jesús, siendo un ejemplo de cómo la fe en Dios puede cambiar el curso de la historia. La caída de Jericó no fue solo una victoria militar, fue una demostración del poder de la obediencia y la fe en Dios. El pueblo de Israel aprendió que cuando siguen el plan de Dios, incluso los obstáculos más grandes pueden ser superados. Este relato nos recuerda que, aunque enfrentemos dificultades o desafíos que parezcan insuperables, con Dios a nuestro lado, podemos derribar cualquier muralla. Solo necesitamos tener fe y obediencia, tal como lo hizo el pueblo de Israel. La historia de la caída de Jericó es solo uno de los muchos ejemplos de cómo Dios obra a través de su pueblo. Si te ha inspirado este relato, te invitamos a suscribirte y darle like para más contenido bíblico lleno de lecciones de fe y esperanza. Nos vemos en el próximo video.